Bueno, vamos a hablar de este importante fallo, resolución o pronunciamiento del Tribunal Constitucional con uno de sus ministros, el ministro Rodrigo Pica, está ahora conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día, un gusto, un honor estar en DNews. Muchas gracias por estar conectado, como le digo, con toda Latinoamérica para hablar de un caso que ha sido noticia, lo hemos llevado nosotros también, sobre todo cuando se realizan los indultos a finales justo un día antes de que termine el año y luego se generan polémicas y diversas acciones por parte de la oposición que incluyeron incluso, por ejemplo, pararse de la mesa de seguridad que se trabajaba junto al gobierno para establecer medidas en esa materia tan importante y sensible hoy para la ciudadanía, aduciendo, entre otras palabras, entre otras ideas, digamos, que al presidente no le importaba la seguridad si es que andaba indultando delincuentes. Si digo delincuentes, lo pongo entre comillas, porque efectivamente para ejercer la atribución del indulto tiene que ser con personas que hayan sido condenadas por algunos delitos. En ese contexto es que la oposición o algunos senadores de oposición presentan este requerimiento de inconstitucionalidad que el Pleno del Tribunal Constitucional ayer ha rechazado. ¿Por qué? ¿Qué significa rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad? Bueno, lo primero es señalar que nunca se había cuestionado la constitucionalidad de un decreto de indulto ante el Tribunal Constitucional. Y que por otro lado, como muy bien usted señala, la potestad de ejercer la atribución de indultar, cada vez que los presidentes han hecho uso de ella, han habido cuestionamientos, pero a nivel político, de mérito, de oportunidad, de prudencia, de conveniencia. Y en ese sentido, la competencia del Tribunal Constitucional es contrastar el decreto con las normas constitucionales que se refieran a él y no examinar la legalidad, su ajuste con la ley de indulto, ni tampoco su prudencia, mérito, oportunidad, bondad, pertinencia en función del momento político, ni nada que se parezca, porque eso le corresponde a los órganos democráticamente electos y a quienes ejercen la potestad respectiva. Ahora, claro, el significado de lo deliberado y resuelto por el Tribunal Constitucional es que los vicios de inconstitucionalidad que se alegaron por parte de los parlamentarios requirentes se descartan. Lo que significa que descartados esos vicios de constitucionalidad, los decretos mantienen todos sus efectos y vigencias porque no se encuentran viciados en función de lo que los parlamentarios requirentes alegaron como presuntos vicios. Perfecto. Usted ha señalado que nunca antes, pese a que todos los presidentes desde el regreso de la democracia en adelante han hecho uso de esta atribución en distintas magnitudes, con distinta cantidad de personas que están desde delitos comunes hasta crímenes de lesa humanidad, que se supone que también a nivel internacional los acuerdos que Chile ha firmado impedirían indultar a delincuentes o a personas que están presas por delitos de lesa humanidad. Aún así se han hecho, pero nunca se había recurrido al Tribunal Constitucional para pronunciarse, para pedirle el pronunciamiento por una inconstitucionalidad posible. ¿Por qué cree que en este caso se ha hecho? ¿Cuáles eran los vicios que se argumentaban por parte de los senadores que se presentaron ante el Tribunal Constitucional y que podrían ser distintos entonces a otros casos y explicarnos por qué esta es la primera vez que se realiza? Bueno, hay que despejar ciertas cosas, como bien decía usted, cuando se buscan titulares o se busca generar algún impacto comunicativo señalando que se han indultado delincuentes. Lo primero es decir que la definición de delincuente podríamos darla en un Estado de Derecho como aquella persona que ha sido condenada por un delito y que la sentencia que lo condena se encuentra firme porque ya fue revisada o ya no procede recurso alguno. Y en ese sentido, claro, hay que despejar cosas. El indulto solo puede recaer en un condenado. Entonces, desde esa perspectiva, hay cuestiones que son obvias, que son parte de la institución y que no debieran generar escándalo. Y en ese sentido, claro, jamás un indulto va a ser algo bonito ni popular ni nada que se parezca. Ahora, bien señala usted que en alguna época, yo me recuerdo, la época que yo estaba recién recibido de abogado, estaba por titularme creo, se indultó a uno de los condenados por el asesinato de Tucapel Jiménez. En alguna época se discutió mucho si condenados por delitos de tráfico, lo que hoy día llamaríamos microtráfico,
era o no pertinente que fueran indultados, etcétera. Hubo por ahí una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia Luis Bates en algún momento. El presidente Frey también en algún minuto tuvo que enfrentar polémicas por algunos indultos particulares. La verdad es que los vicios de constitucionalidad que se alegaban en estos casos iban por la fundamentación de los decretos, iban por alguna alegada infracción a la garantía de la igualdad ante la ley, por haber un trato distinto, y por otro lado iban porque los tribunales estarían, los tribunales que son los titulares de la función jurisdiccional de resolver conflictos, estarían viendo invadidas sus atribuciones por la vía del indulto. La verdad es que la atribución de indulto está contemplada en la propia Constitución, así que mal se podría decir que hay normas constitucionales inconstitucionales por el ejercicio del indulto. Claro, el indulto es en sí mismo una excepción o una diferencia al trato de cumplimiento de la condena que establece el derecho, pero la propia Constitución lo legitima estableciéndolo como una atribución propia del presidente de la República. Desde esa perspectiva, por supuesto que un indulto es un trato excepcional respecto al trato general, y para que ello pueda ocurrir es que la Constitución lo habilita como una potestad exclusiva del presidente de la República. Hay que decir que, por ejemplo, casos históricos de indulto, en la época de la dictadura, Pinochet indultó a los asesinos del general Schneider. Por ahí también, como mencionaba, en la década del 2000 se indultó a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez, y claro, la Constitución señala que los indultos proceden en los casos y formas que establezca la ley, y la ley de indulto, la 18.050, tiene una regulación, pero después tiene por ahí un artículo, el 6º, que señala que a pesar de que no se cumplan los requisitos, el presidente puede indultar igual por decreto fundado. Entonces, claro, es una potestad muy amplia. Esta no es una cuestión que sea exclusiva del derecho constitucional chileno, sino que es una cuestión que existe en derecho constitucional comparado. Es muy común ver noticias, por ejemplo, de condenados a muerte en Estados Unidos que piden la gracia del indulto para conmutar la pena también. Sí, ¿y por qué existe? Se lo pregunto porque ha surgido entonces la idea de que hay que revisarlo, y en algunos sectores de distintos colores políticos, voces que señalan que por favor no se indulte más durante la discusión constitucional, porque hay quienes quieren sacar la atribución de la Constitución chilena. Hay otros que señalan que responde a una iniciativa que prácticamente es del medioevo y que por eso se entiende que en regímenes monárquicos o autoritarios, entonces el rey poníase sobre la ley. Y en otros casos hemos hablado también con otros doctores constitucionales que han señalado que no, que se fundan en reflexiones actualizadas sobre la paz social y las necesidades para gobernar o de darle gobernabilidad en un contexto de discusión política, y que para eso se requiere en algunos casos esta facultad excepcional. A su juicio, ¿cuál es el fundamento del indulto y qué opina usted respecto de esa atribución? Sí, se pueden decir muchas cosas a propósito del indulto a lo largo de la historia, de su fundamento, de su funcionalidad. Ahora, aquí y ahora, en la actualidad, en el Estado constitucional de derecho sobre el cual existe teoría general y praxis en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, uno lo que puede decir con certeza y actualidad es que el jus puniendi, el derecho de castigar las conductas que se consideran lesivas de principios y valores necesarios de ser resguardados para la paz social y la convivencia en sociedad, es de titularidad exclusiva del Estado. El jus puniendi es de titularidad exclusiva del Estado, y los seres humanos no podemos andar resolviendo conflictos mediante la ley de la selva y el uso de la fuerza, golpeando, matando o imponiendo castigos por mano propia. Y en función de eso, el jus puniendi lo administra el Estado, porque es de titularidad exclusiva del Poder Estatal. Y claro, se ejerce mediante el proceso penal. Y desde esa perspectiva, la extinción de la responsabilidad penal en materia de ley y también es un tema en el cual el Estado tiene la potestad de regularlo y administrarlo, y es así que es el Estado el que establece las causales de extinción de responsabilidad penal y se regula la prescripción de la pena, la prescripción de la acción. Existe la potestad de dictar amnistía con límites, por supuesto, y existe la potestad de indultar,
que también tiene límites. El derecho internacional ha ido construyendo por ahí toda una regulación en torno a los límites del indulto y la amnistía. No me puedo referir a eso muy en específico porque, bueno, son materias que pueden llegar al tribunal y no se puede emitir opinión previa ni nada que se parezca, porque cada caso hay que verlo en su mérito y con los antecedentes de derecho que tenga. Pero el fundamento contemporáneo del indulto es ese. Nuestro Código Penal, por ejemplo, al regular las causales de extinción de responsabilidad penal, contempla el indulto y lo define como la gracia del indulto. Porque claro, indulto, la raíz etimológica y conceptual es la indulgencia, es un perdón. Y desde que el jus puniendi es del Estado, bueno, quien puede perdonar es el Estado, en la medida que el castigo, la pena, es una consecuencia del ejercicio del poder estatal regulada en el marco de un Estado de Derecho. Cito el ejemplo de nuestro Código Penal porque, por vetusto que sea, es un Código Penal de inspiración liberal de la segunda mitad del siglo XX y que está imbuido ya de ese ideario liberal de la época de la codificación y de esa limitación al poder penal ya de titularidad exclusiva del Estado. Perfecto, ministro. Tengo que hacerle una última pregunta porque pese a la resolución del Tribunal Constitucional, hay quienes no han quedado contentos en la oposición y pretenden avanzar igual o han señalado la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional en el Congreso. ¿Se justifica, sería coherente una acusación constitucional en el Congreso de discusión política si es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los requerimientos señalando que no son inconstitucionales? Hay varias cosas que decir. Lo primero es que la Administración de Justicia es el único servicio público que, esté bien o mal prestado, por definición va a dejar insatisfecho siempre al 50% de los usuarios. Y claro, si el derecho constitucional es el derecho del poder y de los órganos del poder, ese malestar se va a hacer ver por formas que son más intensas y más expresivas que las habituales que tiene a su disposición el ciudadano de a pie. Ahora, las atribuciones que ejerzan o no ejerzan otros órganos del Estado son algo que nosotros como jueces no podemos comentar. Yo no me puedo referir a lo que algunos diputados vayan o no vayan a hacer en ejercicio de sus atribuciones. Sí puedo decir que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efecto de cosa juzgada. Esta sentencia en particular va a tener una motivación bastante profunda y en ese sentido la propia Constitución dispone que sobre las sentencias no procede recurso alguno. Entonces, en lo alegado ante el Tribunal Constitucional, la discusión jurídica queda del todo zanjada. Lo que hagan los otros órganos en función de sus atribuciones ya es harina de otro costal y nosotros como jueces a eso no nos podemos referir. Muchas gracias, ministro del Tribunal Constitucional chileno, Rodrigo Pica, refiriéndose al pronunciamiento que tuvo ayer el Tribunal Constitucional a propósito del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por algunos senadores de oposición en contra de los indultos o de algunos de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric cuando terminaba el año pasado y que hasta el día de hoy significan acciones comunicacionales, como yo señalaba hace un rato, desde pararse de la mesa de seguridad diciendo que al gobierno no le interesa la seguridad, se indulta delincuentes, y por otro lado ayer avanzando en algunos casos con la posibilidad de establecer una acusación constitucional en el Congreso en contra del presidente Boric. Lo vamos a estar viendo más adelante y las reacciones que también se produzcan a partir de este resultado. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, un honor estar en DNews y bueno, la verdad es un gusto poder aportar un granito de arena en lo que a uno respecta con un proyecto como DNews para toda América Latina. Muchas gracias, que esté muy bien, ministro.